Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero muy importante. Les voy a estar hablando sobre las ventajas y las desventajas de decolorarnos o pintarnos el cabello, o le podríamos llamar cabello natural versus cabello decolorado. Bueno, en este video también les voy a estar compartiendo mi experiencia, si me arrepiento, si no me arrepiento, si se los recomiendo o no. Así que si ustedes están pensando en hacerse un cambio, decolorarse el cabello o pintarse el cabello, quédense a ver este video. Voy a comenzar hablándoles un poquito sobre las razones por las cuales yo decidí hacerme este cambio de look. Bueno, como muchas de ustedes ya saben, yo tengo 27 años y en estos 27 años nunca me había hecho un cambio de look. Una vez intenté pintarme el cabello de negro azulado, creo que en ese tiempo tenía 15 o 16 años por ahí. Bueno, yo lo hice solita en casa y eso no funcionó. La vaina esa fue todo un fracaso porque el color no me agarró. Yo recuerdo que al siguiente día o a los poquitos días yo ya andaba sin nada de tinte. No sé qué fue lo que pasó, no sé si yo lo hice mal o el tinte no servía. Bueno, como les digo, eso fue ya hace bastante tiempo, así que no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Pero desde ese entonces yo dije, pues yo no vuelvo a intentar a pintarme el cabello porque pues esto es un fracaso, esto no me sirvió. Y a mí siempre me ha gustado mi color natural de cabello, nunca he estado inconforme con el color natural de mi cabello. Pero creo que ya a mis 27 años ya como que tenía esa curiosidad de saber cómo me miraba, cómo me iba a ver con un color diferente y como que quería experimentar pues. Y también, como les dije en el video del cambio de look, yo lo quería hacer ahorita que tengo mi cabello corto, porque pues yo siempre he escuchado de que si nos decoloramos el cabello, si nos pintamos el cabello, nuestro cabello se nos maltrata, o también si la persona que lo hace no lo hace bien, nos arruina todo el cabello. Entonces yo no quería hacerlo cuando ya tuviera mi cabello largo, o tampoco nunca me animé a hacerlo cuando tenía mi cabello largo, porque ustedes saben que yo tenía mi cabello súper largo con color natural y siempre lo cuidaba con tratamientos naturales también. Entonces mi cabello estaba súper saludable. Entonces yo dije, no, yo no puedo meterle tinte a este cabello y arruinarlo, o que me hagan un mal trabajo y tener que cortar todo mi cabello. Así que yo dije, mejor me lo corto y lo dono, y ya después me voy a hacer un cambio de look. Ya después me lo pinto para que así, si no me gusta o si me arruinan el cabello, pues no tengo nada que perder. Entonces esas fueron unas de las razones, y pues quería verme diferente y ver, experimentar qué onda, qué se sentía pintarse o decolorarse el cabello. Entonces por eso fue que yo tomé la decisión. Así que ahora vámonos con las ventajas de tener el cabello decolorado o de pintarnos el cabello. Miren, les voy a ser honesta, yo busqué por internet cuáles eran las ventajas de decolorarse el cabello, y en realidad que no hay ninguna ventaja. Y solo me salió una, en todos los artículos que yo leí solo me salió una, y creo que esa es la única también que a la cual yo le veo sentido, que es que nos vamos a ver diferentes, nos vamos a hacer un cambio extremo, le podríamos decir. Así que esa es la única ventaja, porque de ahí no hay ventajas. Y como ya vimos que no hay muchas ventajas de decolorarnos el cabello, nada más nos vamos a ver diferentes o nos vamos a pintar el cabello de un color diferente. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque el decolorarnos el cabello nos maltrata muchísimo el cabello. Así que si ustedes ya tienen su cabello maltratado y ya tienen su cabello seco, agárrense que la decoloración se los va a secar aún más y se los va a maltratar aún más. Así que por eso normalmente después de que las personas se decoloran el cabello suelen acortárselo. En mi caso yo no me lo corté, yo ya me lo había cortado antes. Antes de yo decolorarme el cabello, yo ya me lo había cortado. Entonces cuando el muchacho me preguntó, ¿te lo quieres cortar? Yo le dije, no, porque mi cabello está saludable, yo no necesito cortármelo. Pero ustedes saben cómo son las personas en los salones de belleza, que les encanta andar metiendo la tijera. Entonces yo le dije que no. Y hasta el sol de hoy mi cabello está súper saludable, no tiene ninguna punta abierta. Así que yo dije, no le veo el sentido de cortármelo, así que por eso decidí no cortármelo.
Pero ahora sí, como les digo, prepárense que el cabello sí se seca bastante y con eso pues vamos a seguir hablando después. Otra de las desventajas es que nos convertimos en esclavas del salón de belleza porque este color hay que estarlo retocando. Entonces aquí viene mi decisión. Bueno, desde un principio mi idea era que yo no me iba a retocar el cabello. Yo siempre dije, yo nada más me lo voy a pintar una vez. Así que cuando este color ya no se empiece a ver bien o cuando ya esté aburrida del color, yo voy a volver a mi color natural. Esto solo yo lo quería para experimentar, pero no para seguir teniendo el mismo color por mucho tiempo o como para ir aclarándolo más con el tiempo. No, nada que ver. Yo la verdad que me gusta, eso sí, déjenme decirles que me gusta, pero no es algo que yo voy a continuar haciendo, retocándomelo y manteniéndome el color. Así que por el momento yo no estoy preocupada en cuidar el color o en mantener el color, sino que a lo que yo le estoy dedicando mucho tiempo es a hidratar mi cabello y a mantenerlo saludable, suave y manejable y con brillo. Ese es mi único propósito por el momento. Esta desventaja solo aplica para quienes tienen el cabello negro. Si ustedes tienen su cabello en color negro, se tiene que decolorar por lo menos 2 veces y eso puede provocar una irritación severa en el cuero cabelludo si se hace desde el cuero cabelludo. Como pueden ver, mi decoloración empieza nada más de aquí y yo por eso decidí hacérmelo así también, porque no quería arriesgarme. Pero leí que eso se puede evitar, ya que si dejamos nuestro cabello sucio unos 3 días antes de la decoloración, eso puede evitar la irritación. Otra de las desventajas es que no importa qué tan suave, qué tan sedoso, qué tan brilloso, qué tan manejable tengamos el cabello antes de la decoloración, el cabello siempre se nos va a secar y se nos va a enredar terrible. Y de eso yo soy testigo, porque la primera vez que yo me lavé el cabello después de la decoloración, yo quedé en shock y yo así como que no, porque si ustedes me siguen o ven casi todos mis videos del cuidado del cabello, saben que a mí no se me enreda el cabello, nunca se me ha enredado el cabello. Es más, yo nunca me lo peinaba, yo nada más me lo lavaba y me le pasaba los dedos y mi cabello estaba súper suave y manejable. Y ahora sí que tengo que pasármelo peinando muchísimo, especialmente cuando me lo lavo. Esta desventaja aplica para todos en general, porque para esto se necesita tiempo y también dinero. Una, porque si usted no está dispuesta a tratar su cabello con productos naturales en casa, tiene que gastar dinero. Y déjenme decirles que los tratamientos para cuidar el cabello decolorado no son para nada económicos. Y si usted está dispuesta a hacer lo que yo estoy haciendo, que estoy cuidando mi cabello con productos naturales, haciendo tratamientos en casa, déjeme decirle que se necesita mucho, pero mucho tiempo para esto. Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Esta otra no es una desventaja, sino que es un consejo o una advertencia. Asegúrense muy bien de tener conocimiento sobre la persona que les va a hacer el trabajo. Asegúrense de que esa persona hace el trabajo que ustedes están buscando. Lo que yo les aconsejo es que hagan una cita o hagan una videollamada antes de hacer todo el proceso y que le expliquen lo que ustedes quieren y se aseguren de que esa persona sea una persona profesional, porque estuve leyendo que si la decoloración se deja por mucho tiempo, el cabello se nos puede terminar cayendo. Imagínense eso, ni lo quiera Dios, ahí nomás me da un patatús y ahí quedo, ahí me da algo. Así que asegúrense muy bien de tener conocimiento, de saber que esa persona les va a hacer el trabajo que ustedes están buscando. Y una vez que hemos tomado la decisión de hacernos un cambio de look, tenemos que tener varias cositas en mente. Una de ellas es que es recomendado lavarnos el cabello 2 o 3 veces por semana. Si ustedes me siguen desde hace tiempo, ustedes ya saben que es así como yo siempre lo he hecho. Yo siempre me lavo mi cabello 2 o 3 veces por semana, así que en eso yo no he hecho ningún cambio. Y otro consejo muy pero muy importante es que tenemos que mantener nuestro cabello bien pero bien hidratado, y eso es algo que yo estoy tratando de hacer ahorita. Por eso es que me han estado viendo que estoy probando bastantes tratamientos que son especialmente
para hidratar el cabello. Y ahora la pregunta del millón: ¿me arrepiento o no de haberme hecho este cambio de look? Déjenme serles honesta y decirles que la verdad yo no me arrepiento, yo estoy súper feliz con el resultado, me encantó y ahorita estoy aún más feliz porque he estado encontrando tratamientos naturales que me mantienen el cabello súper suave, manejable y saludable. Así que por esa parte yo estoy bastante tranquila. Ahora, ¿me lo volvería a hacer? Déjenme decirles que no, porque yo y los químicos no tenemos muy buena relación. No me gusta usar químicos, entonces por eso yo desde antes yo ya había tomado la decisión de que yo no me lo voy a retocar, que una vez el color ya no me guste o una vez el color ya no se vea bien, yo voy a regresar a mi color natural. Y la siguiente pregunta es: ¿les recomiendo yo hacerse un cambio? Claro que sí, les recomiendo que se hagan un cambio de look si eso es lo que ustedes quieren. Si quieren saber cómo es que se ven con un color diferente de cabello, si han tenido la misma experiencia que yo, que siempre han tenido su color de cabello natural y quieren pues saber cómo es que se ven de rubias o de pelirrojas o del color que ustedes quieran, pero siempre y cuando tomen en cuenta todo esto que yo les acabo de decir. Infórmense muy bien, infórmense sobre la persona, sobre los tratamientos, qué es lo que tienen que hacer antes de hacerse el cambio de look, qué es lo que van a hacer después. Entonces yo creo que si hacemos esto con mucho cuidado no hay problema, porque déjenme decirles que yo no tengo ninguna punta abierta, mi cabello no está maltratado, entonces por eso yo no me arrepiento. Antes de terminar con el tema del cabello decolorado, tengo una confesión que hacerles y tomen esto como una advertencia. Bueno, miren, ustedes saben, las que vieron el video de todo el proceso del cambio de look y todo eso, saben que yo este cambio me lo hice un domingo. El siguiente fin de semana yo tenía viaje para regresarme a Estados Unidos. Entonces durante esa semana yo no tuve tiempo para absolutamente nada. Entonces resulta de que tomé muy malas decisiones contra mi cabello, que la verdad que yo no sé cómo es que mi cabello no está maltratado, cómo es que no tengo puntas abiertas, porque hice lo imaginable, pues lo que ustedes dirán: Bessie, qué barbaridad, pero ¿cómo lo hiciste tú? ¿Por qué? Bueno, miren, yo iba a comprar los tratamientos en el salón: champú, acondicionador y un tratamiento, ¿verdad? Pero decidí no hacerlo porque una, ya me venía para Estados Unidos y a mí me iba a salir más económico comprar esos productos aquí. Y dos, yo quería comenzar a cuidar mi cabello con tratamientos naturales hechos en casa. Entonces yo dije, pues no, me voy a esperar hasta que llegue a Estados Unidos y si me decido comprar los tratamientos me los compro allá. Y por mientras esta semana me lo voy a estar tratando con tratamientos naturales. Bueno, resulta que yo no tuve tiempo. Me lavé en el salón esa vez, cuando después de que me hice la decoloración y el tinte y todo, el muchacho me lo secó con la secadora y también me hizo unas ondas. Al siguiente día, no sé por qué, en lo que yo estaba pensando, como eran unas ondas sueltas las que él me hizo, al siguiente día pues andaba unas medias ondas ahí y yo tenía que grabar algo. Y lo que hice fue que me lo planché. Oigan bien, al siguiente día me lo planché. Y no solo eso, después el muchacho quería tomarme unas fotos para su Instagram, porque el día que hicimos el trabajo no nos dio tiempo. Entonces en la tarde yo fui a su salón y se nos ha ocurrido volverme a hacer las ondas. O sea que imagínense todo lo que yo le hice en un solo día a mi cabello. Y no solo eso, aquí no termina. Como yo no tuve tiempo de aplicarme ningún tratamiento, al siguiente día yo me lavé el cabello con el champú normal y también con con un acondicionador que yo andaba, bueno, que no que andaba, sino que tuve que comprar en Honduras, porque resulta que a mí se me olvidó llevarme el acondicionador que yo siempre uso. Cuando yo me lavo el cabello y me empiezo a aplicar el champú, yo siento mi cabello extremadamente enredado y casi me da algo. Para suerte la mía, cuando me aplico el acondicionador, yo digo, ok, este cabello está demasiado enredado. Yo tengo que desenredarme ahorita este cabello con el acondicionador.
Entonces eso fue lo que hice y resulta que ya después de que empecé a buscar información, eso es lo recomendado, desenredarnos el cabello con el acondicionador, porque si no es algo imposible y nos vamos a maltratar demasiado el cabello. Entonces por esa parte pues estoy orgullosa de mí, que se me ocurrió en ese mismo momento desenredarme el cabello. Bueno, después no solo hice eso, sino que ya cuando me lavé el cabello me lo sequé con la secadora y me le metí la plancha, no, la rizadora. Me hice las ondas, que fue para grabarles la parte en donde ya mi look ya estaba terminado, para mostrarles el resultado final. Después de eso me lo volví a lavar de la misma manera y con los mismos productos, sin aplicarme ningún tratamiento. Y no solo eso, me lo volví a secar con la secadora. Y bueno, hasta ahí llegué. Ya después me esperé hasta llegar aquí a Estados Unidos y me lo volví, creo que sí, cuando ya vine aquí, la primera vez que me lo lavé me apliqué un tratamiento, que fue fue cuando empecé a usar el tratamiento que les mostré con el aguacate. Así que sí, yo sé, no sé en qué yo estaba pensando, pero lo bueno fue que mi cabellito sigue vivito y coleando, porque si no, Dios mío santo, la arrepentida que yo me hubiera dado. Y ahora vamos con las ventajas y desventajas de tener nuestro cabello natural. Díganme ustedes si hay alguna desventaja. Yo la verdad que no lo creo. La única desventaja es lo opuesto de la ventaja de hacernos el decolorado, que es vernos igual, siempre estar con el mismo color de cabello. Ahora, si usted está feliz con su color natural de cabello y no le interesa verse diferente, adelante, usted siga con su cabellito natural. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Si ustedes tienen alguna experiencia o algún consejo que quieran compartir con nosotras, déjennos saber aquí abajito en los comentarios. Y recuerden que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo dan clic ahí y listo. Y también recuerden que ahora tenemos canal de vlogs, así que si todavía no han checado ese canal, aquí abajito les voy a dejar el enlace directo. Recuerden que por el momento solo estoy subiendo un video a la semana, pero espero en un futuro compartirles más videitos durante la semana. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, ya que por allá siempre les comparto un poquito de mi día a día y también les doy ideas de todos. En todas mis redes sociales me encuentran como Basic Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y las veo en el próximo video. Bye.